Profesionales del sector audiovisual, medios de comunicación, representantes institucionales, estudiantes de periodismo, que también los veo por ahí. Bienvenidos, bienvenidas a la presentación de este Barómetro Audiovisual de Andalucía 2025. Saludar también a quienes nos siguen ya al otro lado de la pantalla vía streaming a través de los canales del Consejo Audiovisual de Andalucía. Es un placer poder compartir desde aquí, desde este Caixa Forum Sevilla, un documento que es mucho más que una recopilación de datos. Es una radiografía exhaustiva de nuestros hábitos de consumo, de nuestro ecosistema mediático y digital y, en definitiva, de nosotras y nosotros mismos como sociedad. Si echamos la vista atrás, pensamos ya, hace algunos años, la estampa se repetía en casi todos los hogares. Imaginen la hora de almorzar, la hora de cenar, una familia, todos sentados frente a un único aparato de televisor en casa, normalmente el padre con el mando en su poder. Hoy en día, pues nada tiene que ver, porque el contenido viaja con nosotros, camina con nosotros, en nuestro bolsillo, entrando en competencia con casi todo lo que nos rodea, robándonos la atención y el criterio en demasiadas ocasiones. En ese cambio tan bestial que estamos viviendo se enmarca la presentación, la realización de este barómetro por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía. Un cambio que además no todos estamos viviendo a la misma velocidad, no todos estamos teniendo el mismo acceso a los recursos y que además ha venido a complicarse todavía un poquito más debido a la irrupción de la inteligencia artificial. Si tenemos en cuenta que a ese acceso al contenido también están llegando adolescentes y menores, cada vez con menos filtros, el panorama se vuelve todavía más complejo. De todo eso venimos a hablar, venimos a reflexionar esta tarde aquí, lo vamos a hacer además de la mano de expertos en tendencias audiovisuales y lo vamos a hacer con un claro objetivo, no solo hacerles llegar un número ingente de cifras, de datos en frío. Aquí venimos a intentar comprenderlos, comprender esos datos entre todos y todas por el bien de nuestro presente y, por tanto, de nuestro futuro. Pero antes de entrar en contenido, quien nos ha abierto las puertas de su casa para la celebración de este evento, el director de Caixa Forum Sevilla, quiere darles la bienvenida. Vamos a saludar con un fortísimo aplauso en este escenario, en este atril, a Moisés Roig. Muchas gracias por esta presentación y este paso. Pues efectivamente, desde la Fundación La Caixa queremos dar la bienvenida a todas y a todos a este espacio, a este centro Caixa Forum, que es la casa de la Fundación La Caixa en nuestro entorno. Nuestra entidad, como seguro conocen, tiene por misión contribuir a construir una sociedad mejor y más justa, donde todas las personas tengan mejores oportunidades de futuro. Esa es únicamente nuestra misión y eso es a lo que nos dedicamos, impulsando proyectos en el ámbito social, en el ámbito de la investigación biomédica y en la línea de la divulgación del conocimiento y la cultura. Pero ese construir una sociedad mejor y más justa para todos también requiere que podamos aportar y podamos fomentar esos diálogos y esos debates sobre precisamente los temas sociales, culturales y de investigación desde el rigor y el conocimiento. Por eso para nosotros es hoy un día también y una tarde con mucha ilusión y con mucho agradecimiento al Consejo Audiovisual, querido Domi, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, porque nos traéis ese rigor, ese conocimiento de base y con esos pilares para que el debate social pueda hacerse precisamente desde esa profundidad, más allá de esa opinión suelta a la que a veces estamos un poco sujetos también, precisamente por estas nuevas tecnologías a la que antes la presentadora hacía referencia, ¿no? Hoy día tenemos la sensación de que todo el mundo opina mucho porque cualquiera puede colocar un mensaje en una red social al segundo en no sé dónde del mundo. Sin embargo, también tenemos la sensación de que se debate poco y con poco rigor. Así que sesiones como esta también ayudan a la misión de la Fundación La Caixa de aportar ese rigor para el conocimiento y por eso estamos muy agradecidos. Estas palabras que son de agradecimiento y de bienvenida, si me permiten, tienen un último colofón y es muy breve.
Para esto que vamos a ver hoy, este barómetro de audiovisual de Andalucía, hay un aspecto que a nosotros también nos preocupa especialmente y es cómo afectan estas nuevas irrupciones tecnológicas, esta IA o este avance, especialmente a los más vulnerables, el ámbito de dedicación especial de la Fundación La Caixa, porque podemos encontrarnos, seguro nos estamos encontrando ya y nosotros lo vemos en los programas sociales que desarrollamos, que son los más vulnerables los que menos pueden aprovechar porque cada vez va más rápido ese avance tecnológico de positivo, que tiene mucho, y también los que más pueden sufrir esas consecuencias, a veces también negativas, que seguro que las hay, porque están en entornos donde hay menos capacidad de filtro, también hacías tu referencia a eso, y menos capacidad. Así que, de nuevo, agradecer esta labor, esta sesión, y también deslizar esa petición, si puede ser, Domi, de, oye, también si podemos prestarle atención a esas personas más vulnerables, cómo podemos ayudarle para que estos avances en lo audiovisual también les llegue para construir una sociedad mejor y más justa. Bienvenido, bienvenida, muchas gracias por hacer esta sesión en CaixaForum. Muchísimas gracias, Moisés. Siempre es un placer trabajar en escenarios como este. Agradecer, como no, también a todo el cuerpo técnico que está ahí arriba, sin el que sería posible que eventos como este se celebrasen. Un escenario desde el que vamos a compartir los principales hallazgos del barómetro audiovisual de Andalucía. Nunca antes habíamos consumido tanto contenido, nunca antes nos había resultado tan fácil acceder a él, pero nunca antes nos habíamos sentido tan abrumados por la cantidad de ruido que nos rodea. Son algunos de los apuntes que hace este documento elaborado por un órgano que cumple nada más y nada menos que 20 años, el Consejo Audiovisual de Andalucía. Dentro vídeo. Los medios de comunicación audiovisual ejercen una enorme influencia en la sociedad. Has de saber que tienes unos derechos que las radios y televisiones deben respetar en los contenidos y la publicidad que emiten. El Consejo Audiovisual de Andalucía graba y analiza la programación de televisiones y radios para comprobar si éstas cumplen con las leyes y normas éticas que protegen a los menores de edad, que velan por el pluralismo político y social, aquellas que defienden la neutralidad y objetividad, y las que consagran la igualdad entre hombres y mujeres. En esta tarea también es fundamental la Oficina de Defensa de la Audiencia, que el Consejo Audiovisual de Andalucía pone a tu disposición a través de un teléfono gratuito al que puedes llamar las 24 horas del día si consideras que algún medio ha vulnerado tus derechos. Tú nos cuentas y el Consejo actúa. Pues esto, en resumen, es el Consejo Audiovisual de Andalucía, pero mejor que un vídeo. Yo creo que es mucho más humano que nos lo presente su máximo responsable, su presidente, Domi del Postigo. Nos sentamos, claro que sí. Muchísimas gracias, Ana Virginia. Bueno, Domi, 20 años ya, ha cumplido mayoría de edad, de sobra, órgano consolidado y que además nació con vocación de servicio público, ser útil a la sociedad, y ahí siguen. Bueno, es una responsabilidad, yo creo que fue un acierto cuando se pensó en el origen de este órgano de extracción parlamentaria, que tiene la obligación por ley de ser independiente y que está precisamente, me decía Moisés, que pensáramos en los más vulnerables, en la función del Consejo Audiovisual. Entonces, es defender que se cumplan las leyes, que nadie se quede atrás a la hora de tener la accesibilidad legítima a todos los medios de comunicación y, sobre todo, y el artículo 131 del Estatuto, no solo la ley de creación del Consejo Audiovisual de 1 de diciembre de 2004, de 17 de diciembre de 2004 lo dice, el artículo 131 del Estatuto de Andalucía hace hincapié en que defendamos a los menores de lo que pueda suponer su exposición a los contenidos vertidos por los medios de comunicación a través de cualquier formato tecnológico.
Bueno, ¿quién nos iba a decir que el formato tecnológico por antonomasia es Internet? ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Y quién nos iba a decir algunas de las cosas que dice ahora este barómetro? Y es que efectivamente estamos ya conectados, ya no hay brecha digital, 90,4. Quienes no están conectados en el barómetro aparece de manera muy residual, el 5, poco. Entonces, eso quiere decir que la población entera en Andalucía está conectada, que maneja Internet de manera habitual y normalizada, y ya no nos tenemos que preocupar de que se produzca esa brecha. Está bien todo el esfuerzo que las instituciones han puesto para que esa accesibilidad plena al formato tecnológico por antonomasia, que ya no es nuevo, ya no hay nuevas tecnologías, hay tecnología. Y es la que nos ha tocado vivir, y es una tecnología que a las generaciones quizá que llevamos ya algún tiempo andando por este planeta nos parecen fantásticas, pero a las nuevas generaciones les parecen casi viejas al día siguiente, quiero decir, son las que manejan con absoluta naturalidad. Es nuestro presente. Lo que algunas generaciones veían como un futuro es el presente más natural, más normalizado, pero ese presente tiene consecuencias, no solo tiene beneficios. O de esas consecuencias, no todas son beneficios. Ese presente tecnológico está ya dándonos una información, un espejo, a través, por ejemplo, del Barómetro Audiovisual de Andalucía, que bueno, constata lo que a lo mejor sabíamos ya desde hace tiempo. Y es que los más vulnerables, pues en un porcentaje importante, pese a llevar el nombre de nativos digitales, solo son nativos digitales para tocar muy bien las máquinas, que fundamentalmente en el uso de los menores son el móvil, en primer orden, sin duda, 56% en este barómetro, móvil conectado, y en segundo lugar, las tabletas. Pero claro, lo que no saben, por lo tanto son unos auténticos analfabetos, es que a esa velocidad con la que manejan la maquinita se producen muchísimos riesgos. Y esos riesgos les está afectando. Simple. Es así. Y les llevan afectando años. Algunos ya no son jóvenes. Algunos han vivido las consecuencias de haber sido los primeros huérfanos digitales, que no nativos. Esto se lo oía un profesor muy joven de la Universidad de Barcelona, muy joven, en el SIMO Educación en Madrid, uno de los congresos a los que vamos, y resulta que es verdad. Nadie les advirtió, ni quizá, por ejemplo, quienes en primer orden tenemos que educar y advertir a los hijos, claro que es nuestra obligación. Y la vocación de muchos de nosotros que somos padres. Tú lo eres madre, yo soy padre. Entonces, digo de niños todavía menores, bueno, pues si no sabíamos tampoco que teníamos un rival en casa, ni lo que suponía que nuestros hijos llevaran en el bolsillo una conexión 24/7 a todos los contenidos que ni nosotros mismos podíamos haber soñado nunca, con un acceso gratuito y muy fácil de tener. Y que al mismo tiempo que vas teniendo acceso a esos contenidos, que a veces están dopados tecnológicamente para que produzcan un mayor enganche, pues van aprendiendo además a acceder todavía más rápido, a hacer multipantalla, que es una de las sorpresas que nos trae de manera consolidada este barómetro. Hay un sector muy importante de la programación que, por ejemplo, ya no ve la televisión sentado ante el aparato de televisión o ante un aparato que esté conectado a Internet, que no solo puede ser un Smart TV, puede ser un ordenador, que esa es otra, es muy interesante, pero es que al mismo tiempo está normalmente con el móvil siempre interactuando o navegando. Hasta el punto de que hemos sido, desde mi humilde punto de vista como estudioso y como persona que asume una responsabilidad institucional al respecto, tan ingenuos que desde la propia televisión o la propia radio, yo lo he hecho alguna vez, pues les pedimos al espectador o al oyente que al mismo tiempo nos mande a través de un hashtag, etcétera, mensajes, opiniones. De lo que no nos habíamos percatado es que todo ese tiempo invertido en hacer esa especie de multitarea, que para el cerebro humano no es posible, es algo que también
Tenemos aquí además a algunos doctores muy apreciados, ambos son muy apreciados y uno fue ponente de lujo nuestro en una de las jornadas que organizamos en el Parlamento. La multitarea no es posible. Lo que nuestro cerebro hace es hacer una cosa y luego otra sin parar, pero no hace varias y eso genera una actividad cerebral que no era la actividad cerebral natural de nuestro cerebro, que además queda marcada con esa presión neurológica mucho más en cerebros en formación, como son los de los menores, fundamentalmente los adolescentes, que tienen, como también nos han dicho los neurólogos, los pediatras, etcétera, el sistema mesolímbico on fire, absolutamente desarrollado, que es el que les impulsa el impulso, el que les hace ser muy curiosos, el que no les deja contar 10, el que les hace, caracteriza a la juventud primera, meterse en la aventura inmediata de todo, y sin embargo el córtex prefrontal no está desarrollado aún, no lo hace hasta aproximadamente en su totalidad a los 25 años, y es ahí donde en el cerebro se radica la prudencia y el contar 10. Esto por darte algunas pinceladas. Algunas. Entonces, Has resumido todo el éramos barómetro tan ingenuos en que 10 nada de esto teníamos en cuenta. No nos enseñaron tampoco a nosotros. Es que nos ha venido todo de golpe también a los padres, ¿no? Por eso fueron huérfanos, porque pese a tener padres, los padres no nos habíamos criado de niños con un teléfono conectado a Internet. En el ¿Con bolso. cuántos años tuviste el primer teléfono móvil tú? Pues no me acuerdo, pero debe de hacer... Fíjate cómo normalizamos todo, ¿no? Ya nos parece todo... Pero, no sé, debe de hacer 20 años quizá. Yo lo tuve con 20 años y mi hijo que tiene Tienes ahora 12, 22, o sea, sí, pues hace hará 2 2. años. Mi hijo que tiene 12 años me lo está pidiendo ya. O sea, imagínate, ahí sí que existe una brecha bestial. Ahora hablaremos de eso, pero veremos a qué edad, dicen en este barómetro, los padres que darían un primer móvil a sus hijos. Y veremos además a qué edad se los darían, si solo sirve para llamar por teléfono, y a qué edad se lo darían si está conectado a Internet. Y no deja de ser paradójico que cuando no preguntábamos eso, solo a qué edad le daríamos un móvil. Eran muy distintas las respuestas. Es muy interesante cuando se afinan las respuestas, de la misma manera que cuando preguntábamos, ¿se informa usted en televisión, radio o prensa o en Internet? No era la pregunta adecuada y se sigue haciendo muchas veces de manera muy solvente. No. Si se informa en Internet, ¿cómo lo hace? Y claro, volvemos a constatar con mucha preocupación, supongo que llegaremos a ese tema luego en la tertulia, cómo lo hacen los jóvenes, cómo se informan en Internet los jóvenes. Desde luego no es leyendo la prensa. Bueno, y con la radio tampoco estamos viendo un dato ahora mismo del barómetro en pantalla. La radio tiene que luchar por arañar audiencia entre los más jóvenes, ¿no? La radio no es un medio que se ve especialmente perjudicado. Lo que ocurre es que tiene un nicho muy claro de no uso. O sea, hay una cantidad importante que es que no la usa. Pero, sin embargo, hay un sector de la sociedad que es un sector que para los medios de comunicación, para las empresas que quieren vender sus productos a través de publicidad, la política, lo que son, bueno, digamos que un poco los elementos sociales o los protagonistas sociales, digamos, que mueven las grandes opiniones o la información fundamental que hace caminar, los que están en la pomada de las cosas. En la radio encuentran un nicho todavía afortunado y más o menos sostenido, pero todo está en evolución, y la radio también. Y la tele se está transformando. Bueno, la televisión está en una evolución tremenda, tremenda. Pero, por ejemplo, hoy tenemos la suerte de tener, y se lo agradezco doblemente, lo que pasa es que tendría que agradecer a algunas de las personas que están con nosotros y eso, el alcalde de Málaga lo hace magníficamente, lo va haciendo todo de tirón, sin papeles y al mismo tiempo parece que no aburre, pero yo aburro. Entonces, quiero decir que la televisión se está enfrentando a su mayor reto porque la televisión era lo que ahora es Internet. Hace nada. La televisión era la tele. Y todos estábamos en la tele. Ahora no. Ahora no. Estamos en los móviles. Pero está muy bien eso que le ha pasado a Pablo, que además agradezco muchísimo que esté entre nosotros, viceconsejero de Educación, porque los móviles están permanentemente interactuando con nosotros, son protagonistas en todo y no podemos estar en todo. Si no avisamos, y a mí se me ha olvidado de decir, por favor revisen, incluso aunque lo avises, si en ese momento no estás, están en
todo. Pero ya tenemos muy normalizado, salvo casos muy, muy puntuales, que el móvil hay que apagarlo cuando entramos. Antes sí, por ejemplo, cuando íbamos al cine, como que se olvidaba muchísima gente, pero ya es algo que con el piloto automático lo hacemos, ¿no? Anda ya. Yo creo que sí. ¿Han Bueno, escuchado ahora o mismo han pasa. visto, han escuchado o han visto la campaña de la DGT? Hemos llegado ahí, ¿eh? Lo que pasa es que de verdad que normalizamos las cosas que tienen mucho que ver con la cultura digital y de inteligencia artificial, normalizarlo todo. Y a una velocidad de vértigo. Perdonen, pero hay una campaña de la DGT que dice que estamos muriendo cuando cruzamos la carretera por mirar el móvil. Que no son bromas. Entonces, ya, pero eso no... Claro, pero yo lo hago. Pero tú apagas el móvil cuando entras en el cine, ¿no? Le quito el volumen. Porque todos Modo tenemos... avión. Mira, ¿sabes qué pasa? Todos tenemos una razón para mirar el móvil. ¿Por qué no cogen el móvil y miran cuántas veces lo han mirado hoy? Se van a sorprender de sí mismos. Y en Estados Unidos la cifra es aterradora, ¿eh? Pero se van a sorprender. Bueno, Carlos, que hace así, la conoce muy bien en la Unión Europea, ¿no? Porque ha estado representando a todos los reguladores estatales del audiovisual en la Unión Europea hasta hace 3 telediarios. Pero que telediario ya no se dice a todo esto, es una cosa generacional. Claro, pero es verdad. Pero todo esto que puede levantarnos una sonrisa, en realidad, son pequeños o grandes elementos de una transformación enorme. Enorme. Una transformación cultural de conductas, una transformación fisiológica. No digo que ya tengamos así la mano así con el tic, como se han visto ya algunas ilustraciones y tal, que quién sabe. Pero desde luego sí se producen cambios fisiológicos. Hombre, sí hemos visto, y ahora iremos a ello, que hay chavales que están más de 5 horas en Internet al día, pues está claro que están quietos delante de una pantalla. Pues está claro que están aislados. Pues está claro que están mirando en corto sin relajar la mirada en largo, como bien nos explicó la vicepresidenta de la Sociedad Española de Oftalmopediatría, entre otras muchas cosas. Pues está claro todo eso. Y está claro que pueden generar obesidad, y está claro que toman menos el aire, y está claro que tienen defectos de empatía con el tiempo porque no están rozándose con el sudor del otro, etc. Y luego a saber en 5 horas qué hacen en Internet, por mucho que sean estupendos. Pero si es que en Internet puedes no salir nunca de la pantalla. Cuando te agotas de un contenido, tienes otros. Y cuando te agotas de los otros, tienes más y diversos. Y luego te vas a una red y luego sales y te metes en un chat y luego ves unos vídeos y luego, si es que no va Es demasiado fácil. jamás. Por eso la ciudadanía, que también lo marca el barómetro, demanda más regulación, pero muchas veces no saben ni a quién ni a qué acudir, ¿no? No sabrán de vuestra existencia, ¿no? De órganos como este y otros competentes en poner, bueno, pues esa llamada de atención que estáis Tú cuando haciendo. vuelvas a Huelva esta noche o mañana, tú lo cuentas que existimos. O sea, el órgano, el Consejo Audiovisual, que aquí sale más o menos reflejado en un 20%, redondeando, 19,6%, para ser honesto, de conocimiento, tiene, entre quienes lo conocen, sí tienen una muy buena valoración, sobre todo los padres. Pero es un órgano que tiene el presupuesto que tiene y que interactúa, sin posibilidad de grandes campañas de promoción, etcétera, fundamentalmente al servicio de otros órganos, fundamentalmente, tanto en sus informes como en estar detectando, como hemos visto ahí, las quejas que puedan recibir o estar alertando a la ciudadanía a través de lo que nos dicen los expertos o de lo que los catalogadores capturan de todas las horas y horas de televisión. Estamos ahora en el empeño, precisamente a través de apps de inteligencia artificial, de catalogar radio, mucho más de lo que se ha hecho. Entonces, esa es en realidad la función del Consejo, ¿no? Sois como unos guardianes de la galaxia comunicativa, que yo no sé si os tenéis que poner duros muchas veces, si os llegan muchas quejas y cuáles suelen ser las más recurrentes. Pues mira, antes había que ponerse muy duro con una televisión local que ponía porno o con evidentemente un mensaje racista o bueno, la ínfima participación de la brecha de género que se podía establecer, de no llamar nunca a una mujer que fuera experta, siempre eran hombres, pues nunca, pues todo eso ha cambiado muchísimo. Los medios tradicionales hace ya mucho tiempo que hacen sus contratos programas, que se autorregulan, que saben que tienen que estar dando la cara frente a una legislación perfectamente estructurada, etcétera. Y aparte ya no hay porno en las locales, pero si ya es que está Internet.
¿Para qué está Internet? Para todo lo que no se hace en la radio, la tele y la prensa, además de la propia radio, tele y prensa, ¿no? Que ya tiene bastantes dificultades en monetizar ese modelo de negocio que es muy complejo y que también ha afectado a la calidad del periodismo, junto a la utilización de la inteligencia artificial, que ha venido a sumarse como una herramienta de perfección en todo aquello que puede desinformar. Fíjate el crisol, qué complejo, pero al mismo tiempo qué sencillo, qué fácilmente detectable. Y qué maravilloso, porque no todos son cosas malas, ¿no? Hablaremos también, ¿no?, de los riesgos, pero de las oportunidades que nos está dando este panorama, que también depende mucho de quién haga uso de él, ¿no? De la tecnología al final, bueno, es tecnología, el humano está detrás, ¿no? Bueno, evidentemente, pero vamos a ver, yo siempre digo en broma, para mí el mayor invento de la humanidad desde clave andaluza y gastronómica es el cuchillo jamonero. Es fantástico. ¿Qué haríamos sin el cuchillo jamonero? Aquellos amantes del jamón bueno. Pero yo le voy a decir a mi hijo que coja el cuchillo jamonero y me corte jamón con 6 años, 8. No, ¿verdad? Pues ya está. O sea, ¿el cuchillo jamonero es malo? No, ¿verdad? Es un bendito. Pero no es para los niños. Hay que tenerlo en el cajón guardado. ¿Vale? Bueno, eso ya son decisiones, pero, hombre, cuando los padres dicen en este barómetro, están alrededor del 90%, al mismo tiempo que son aparentemente permisivos, porque tampoco quieren decir que su hijo está todo el día con el móvil, que si está a puerta cerrada, que si pasa más horas, que si los... Es que es un reto muy complicado convivir con el móvil en casa, sobre todo si tienes hijos adolescentes, muy complicado, o si son familias desestructuradas, o si son separaciones que no han salido bien, o si son personas que tienen una baja capacidad académica o problemas económicos graves, o se desentienden de los hijos, o los tienen que criar a lo mejor personas tutoras que se cogen sobre la marcha para que se ocupen un tiempo, y la conciliación se ha vuelto muy difícil. El mapa es un mapa a tener muy en cuenta para saber que los niños es lógico que puedan estar en riesgo si tienen un móvil conectado en las manos. No todas las familias leen lo mismo de fácil, tener esa cercanía con sus hijos y con sus hijas. Domi, yo veo ahí 2 sillas vacías. El tema da para ampliarlo con más voces. Si te parece, vamos a ir presentando a nuestros siguientes invitados. Adelante, a que se tú sumen mandas. a esta charla. Yo poco mando, lo sabes tú bien. Para el Consejo Audiovisual de Andalucía es un placer poder tener entre nosotros esta tarde aquí a Juan Carlos Blanco. Lo veo por allí. Él es periodista y autor del libro La tiranía de las naciones pantalla, un libro en el que nos hace un llamamiento urgente como sociedad, a que tomemos conciencia del mundo que nos rodea y a que seamos un poquito más críticos. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Virginia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, lo podríamos haber coescrito porque casi todo lo que viene en el libro lo ha contado Domi, ¿eh? Y que realmente va un poco en la misma línea, ¿eh? Me lo estoy estudiando. No, es que lo merece. Mira, yo una cosa, cuento como anécdota sobre eso. Tú decías lo de las 5 horas, ¿no? Y sabéis que son 5 horas que puede estar un chico. Yo calculé con 4 horas a la semana, ¿vale? 4 horas a la semana, diarias de pantalla, que evidentemente no están... Digamos que de esas 4 horas no hay 3 horas y media leyendo Tolstoy. Básicamente es para contenidos que todos podemos identificar claramente, ¿no? Bueno, pues con 4 días significa que si hoy, no sé qué día es, creo que es 8 de abril, ¿no? Significaría que ese mismo chico está hasta el día 8 de junio de forma ininterrumpida delante de la pantalla. En el caso de que sean 5 horas, que es más real, significa que hoy empieza a mirar TikTok y no abandona TikTok hasta el 30 de junio, de forma ininterrumpida. Claro, cuando pasa todo eso, te preguntas, bueno, ¿y de verdad alguien piensa que esto no tiene algún tipo de efecto? Mira, todo lo que está hablando Domi, que yo cuento, a mí me ha recordado, yo tenía cuando empezaba en la radio, a alguien en Radio Córdoba que tenía mucha retranca, muy divertido, Rafael López, un veterano de la radio. Y recuerdo que cuando, bueno, pues le hacías una entrevista muy larga, el tipo te respondía tranquilamente ahí en medio de la emisora, en la cadena SER, así es. Y no te decía nada más. Y dice, bueno, es lo que tú has dicho. Bueno, pues lo que ha dicho Domi, así es. Yo utilizaría la retranca de Rafael López, es que no hay que decir más. Pero fijaos qué detalle, ¿eh? Lo que ha dicho Domi
Realmente no es más que un apartado de todo lo que estamos viviendo, porque quizás no es el momento. Pero oye, ¿qué pasa? ¿No vamos a hablar de la invasión de la privacidad? Nosotros estamos viviendo una distopía, donde tenemos unas compañías que actúan como depredadores tecnológicos, que saben todo sobre nosotros porque es el motor de su negocio de publicidad programática. Pero bueno, oye, yo me acuerdo que utilicé el término fentanilo de la democracia para hablar de las redes sociales, porque la degradación y deterioro de la conversación pública creo que es un hecho objetivo que merece otro debate. Y bueno, ahí podríamos hablar mucho más de la destrucción de los medios, de la destrucción del comercio, de todo lo que queramos. Pero fijaos bien que estamos centrándonos en esta fenomenal pandemia de distracción, de desconcentración, y vamos a dejar para otro día y otro debate que merece jornadas, congresos y un gran pacto nacional e internacional, la explosión de episodios de salud mental, sobre todo en chicos y chicas jóvenes. Terrorífico. A mí particularmente me impresiona el asunto. ¿Es o no pertinente, por tanto, un barómetro como este donde estamos analizando una realidad que, sobre todo, yo siempre digo lo mismo sobre esto, ¿eh? Oye, todo esto es descriptivo, pero tocará a la hora de actuar, ¿no? Y hay que actuar desde el punto de vista de las administraciones, pero también en el ámbito de la responsabilidad individual y, en particular, por ejemplo, también en nuestra responsabilidad como padres. Anda que no hay cosilla, oye, un detallito solamente. Es que como hablemos de nativos digitales, ya no hay nada más viejuno que hablar de transformación digital. Pero si es que todos son pantallas, si es que eso ya quedó atrás, si es que no hay nada para descubrir a un boomer que alguien que te hable sobre, deberíamos de hablar de la transformación digital. ¿De qué? Pero si esto ya se transformó todo. O sea, todo ha cambiado ya. Nosotros vivimos también a través de las pantallas. Es una sociedad hiperconectada con una oferta infinita de contenido que tiene que afrontar los problemas también de esa sociedad hiperconectada. Bueno, pues ya ven que Juan Carlos no va a contestar con un así es. Está Bueno, clarísimo. Entre Dom y yo nos da las 12. Déjame que haga una apreciación. Estate tranquilo, que ha sido muy cariñoso, que tú vas a cobrar lo mismo de tu dinero. Muy poco, quiero decir, poquísimo. Mientras presentas o antes de que presentes a José María de Loma, me gustaría en la medida de lo posible, porque has dicho que lo saben todo de nosotros, que por favor mis compañeros repartan, tenemos unas bolsitas que recordaban el 20 aniversario del CA y dentro tienen el barómetro completo, ese sesudo, pero dentro del propio barómetro hay una parte que es el resumen ejecutivo, que es bastante fácil de leer, y tienen una cosita pequeñita que es un tapa webcam. Entonces, si lo quieren utilizar, merece la pena. Lo pones en la pantallita de la tablet o del portátil y le das hacia un lado y hacia otro y se abre y se cierra, ¿no? La ventana indiscreta. Claro, la ventana indiscreta. No sé por qué quieren tapar la pantallita, ustedes sabrán, pero que sepan que tienen esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues mientras reparten esas bolsas, sí que damos paso a nuestro último invitado. Él es José María de Loma, jefe de redacción de La Opinión de Málaga, un profesional que se mueve en medios impresos, radio, tele. También tiene una interesante faceta literaria. Le damos la bienvenida, seguro que nos da una visión... Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Así Una es, visión como muy lo ha dicho global, Juan ¿no? Carlos. De todo, como de lo ha todo el dicho Juan panorama. Carlos, así es. Así es. Ahí vamos a terminar. Así es. Bueno, decíamos Lo primero- que seguro que nos vas a dar una visión muy global del mundo del que venimos y hacia el que nos encaminamos, porque te has movido por todos los medios y Sí, te sigues bueno, moviendo. yo lo primero que quería decir es que dar la enhorabuena a Domi y al Consejo Audiovisual de Andalucía por el trabajo que han realizado, porque Domi hablaba antes de un espejo. Yo creo que es el intento de hacer un mapa y de cartografiar lo que es un terreno absolutamente boscoso, una ciénaga, que es el panorama de los medios de comunicación y su evolución y a dónde va, que está lleno de precipicios, de peligros, de rápidos. Ríete tú de Pizarro en Perú, en la selva, en el siglo XVI. Pues hacer esa cartografía de lo que son hoy los medios de comunicación, las audiencias, lo que está por venir, es muy difícil y de verdad que el trabajo es muy bueno porque lo refleja, pero también intenta desbrozar hacia dónde podemos ir, ¿no? Que yo no lo sé. ¿No? Ni tú ni nadie, creo. Al menos si tenemos ese espejo, si tenemos esa radiografía, por lo menos sabemos dónde estamos. Entonces, Sí. hablábamos precisamente Carlos y yo en la comida que lo primero que hay que hacer, que aceptación no es igual a rendición ni resignación, en absoluto, pero solo aceptando la realidad, pues podemos tomar medidas y actuar.
Entonces, la realidad es esta, la realidad la refleja el barómetro. Y yo creo que hay cosas de las que conviene pertrecharse y prepararse, ¿no? Hablas de aceptación. Sí es verdad, y es algo que refleja el barómetro, que una parte de la sociedad ha normalizado la desinformación como una parte más, una pieza más de este puzzle, como que han bajado los brazos. Yo Sí, contra esto claro. no puedo hacer nada. Se Bueno, puede hacer algo, ¿no? no es que haya bajado solamente los brazos, incluso mucha gente de forma proactiva aplaude y abraza la desinformación desde una postura muy tribal. Si la desinformación va en favor de los nuestros, es nuestro nuevo animal de compañía favorito. Si la desinformación nos afecta a nosotros, pues casi que nos convertimos en los émulos del caso Dreyfus, defendiendo el honor y la verdad frente a la infamia, el bulo y la difamación. Pero realmente, en una sociedad tan polarizada y tribalizada, la desinformación no es más que el nutriente de la crispación que permite alimentar esa polarización. Y funciona. No olvidemos también una cosa, la desinformación es un modelo de negocio. Hoy en día, un modelo basado en la desinformación te puede dar más dinero que un modelo basado en la información. La mentira corre mucho más rápido que la verdad. La mentira funciona como negocio porque hay también una opinión pública que participa y aplaude también la desinformación. A mí el momento de discursos, momento abuelo de Heidi, de tan inmaculados, blancos y angelicales en torno a la desinformación, me hacen ponerme el palillo en la boca. Digo, vamos a ser sinceros. La desinformación funciona porque hay una comunidad que la abraza por encima de sus posibilidades. En el barómetro, de hecho, hay parte de población que confiesa consumir contenidos falsos y aún así no le hace el boicot. Bueno, pero es que estamos en una era en la que se ha impuesto como concepto válido la realidad alternativa. Es decir, los hechos no probados también importan como mensaje informativo. Hay gente que te dice tranquilamente que va a publicar algo que ya se comprobará después. Y en la política norteamericana hemos visto, especialmente en algunos sectores o partidos, que trabajan con los hechos alternativos. Es lo que podría pasar, lo que creemos que pasa, ¿no? Luego la opinión es también más barata. La opinión es más barata que mandar gente a los sitios, que contrastar, que investigar. Y entonces, claro, por el canal de la opinión se va también mucho asunto discutible, ¿no? Pero la desinformación es un negocio. Yo creo, como periodista, que es casi una ley química que toda ley respecto a los contenidos que haga un gobierno tiende a la censura. Eso es así, pero es necesario que haya algún tipo de regulación, porque ya no le vamos a poner puerta al campo, pero podemos colocar algunas flores Pero más ¿sabéis una simpáticas, cosa, ¿no? José María? Porque Y no sé los que estáis aquí, pero pasa una cosa muy curiosa. regular me refería más a las redes, Sí, ¿no? También, pero es muy interesante lo de las redes porque si lo miras con una cierta perspectiva, sin aproximarte también con tu particular catálogo de prejuicios, mira, si hay una X donde hay una red donde todos podemos converger que se desinforma, es X, ¿no? Sin embargo, X, con diferencia a mi juicio, es quien ha introducido dos elementos clave en la lucha contra la desinformación. Hoy en día, solo en X puedes encontrar el contraste de una nota alternativa que te cuenta que lo que acabas de ver no es cierto. Y no solo eso, sino que encima utilizas una inteligencia artificial como Grok, muchos la utilizan de forma salvaje, pero donde también puedes encontrar una verificación. Lo digo porque no deja de ser paradójico. Seguramente una de las mayores fuentes de desinformación de la humanidad, que a día de hoy es X, con un dueño como Elon Musk, que por cierto también manipula los algoritmos de X para favorecer a un candidato como Donald Trump en las elecciones presidenciales del 24, pero que paradójicamente introduce esos elementos. Mi pregunta es, si lo puede introducir una red privada, ¿cómo es que los poderes públicos no han logrado introducir mecanismos correctores? Ahí creo que hay un fracaso de las administraciones. Juan Carlos, no es necesario nombrar al presidente norteamericano porque nosotros aún somos una civilización existente. Entonces, yo ayer me acosté pensando, si va a quedar una menos hoy. Pero... Vamos a ver, no puedo acreditar aquí, pero no me lo callo, porque no pensaba que lo iba a decir, pero lo tengo por ahí. Dilo. No, en Twitter, ahora X,
recuerdo 4 notas de desmentido. Solo una sería verdad. Y todas parecían ciertas. Sobre un tema concreto. No me quiero meter exactamente en el tema, era una cosa institucional. Quiero decir, estamos llegando a un punto en que, hombre, cuando ves un informativo en televisión en directo, pues tienes un señor que te está hablando, un señor, no un bot, ni te está hablando una apariencia de inteligencia artificial, y te está hablando en ese momento, que además se pone que es directo, que no es una emisión diferida, y te está diciendo algo de lo que asume una responsabilidad. Y al mismo tiempo la cadena tiene que apencar con que eso esté bien dicho o no, etcétera. Pero ahí, Domi, te digo una, te hago una apreciación, y aquí somos todos periodistas y hay muchos periodistas aquí. Yo aquí hago una firme reivindicación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, con sus debilidades, lagunas, errores e incontinencias de todo tipo, pero son los mayores verificadores que hay ahora mismo en la sociedad global contemporánea. ¿Qué es para ti medio de comunicación? Para mí un medio de comunicación es una empresa homologada que da noticias, las contrasta y verifica con sus dificultades, debilidades, errores y fortalezas, pero que tiene una función social. Yo sigo pensando que para mí el diario El País, ABC, El Mundo, 20 Minutos, Canal Sur Televisión o La Española valen más que lo que diga Indignado 50. Sin embargo... Y esto es real, ¿eh? Yo tenía una vez que me llegó uno y me dijo, es que ha dicho Indignado 50, digo, ¿quién? Y era un tipo en X. Es decir, muchas veces tenemos que saber medir, ¿eh? Este barómetro, hablando de los medios de Tú puedes hablar, comunicación... es que si no nos ponemos nosotros ya no paramos, ¿eh? La vota femenina hace aquí uso de la palabra. También lo indicaba el barómetro, que hay una desconfianza creciente hacia los medios de comunicación. Claro, por eso digo. Se señala que está, ahora mismo lo digo de cabeza, un 86% de la población considera que están politizados. Yo no sé vosotros, como exponentes de la prensa que sois, ¿qué futuro le veis a la prensa de calidad si no hay confianza por parte de la audiencia? Yo creo que la prensa o los medios de comunicación en general tienen descrédito por 2 razones. Una, porque nos lo hemos buscado. Y la otra, porque al poder le interesa debilitar al periodismo y le interesa un periodismo débil. Y interesa desprestigiar a los medios de comunicación. ¿Cuántas horas se le han ido a Trump en desprestigiar al New York Times o al Washington Post, que son cabeceras serias, centenarias, que contrastan, etcétera? Es decir, hay una parte del poder a la que siempre le va a interesar que el medio que le es crítico esté desprestigiado. Eso ha sido así siempre y va a continuar siendo. Desprestigiar al medio que puede ser crítico y que te puede hacer daño, incluso al que es indiferente. Muchas veces se le atiza desde el poder más al que es indiferente. Y luego interesa al poder ese periodismo débil, y también los medios muchas veces nos lo hemos ganado, hemos banalizado los contenidos, los hemos vendido, hemos hecho clickbait, hemos hecho de todo lo que se puede hacer. Y una vez que la gente ya sabe dónde se comen las 10 mejores hamburguesas del mundo y las mejores playas de tal, ahora los gurús que de algo tienen que vivir y han estado viviendo un tiempo de esto, ahora te dicen que hay que volver al periodismo. Y te dicen que hay que volver a hacer buenas crónicas, buenas entrevistas, buenos reportajes. Y luego el ecosistema de los medios es muy interesante porque se van hibridando. Yo he trabajado siempre en prensa escrita y ahora no sé muy bien en qué trabajo, porque mi periódico me exige que hagamos vídeos como si fueran informativos y exige que los redactores tengan competencia en hacer buenas fotos y en hacer grabaciones, en hacer reels. ¿Y qué pasa? Que hoy no estamos en Instagram y los textos escritos son tan importantes como pueden ser los elementos audiovisuales o de otro tipo. Y se piensa, no como antes, que la noticia importante iba a 5 columnas, en la página Imparo, en tal. Eso está viejísimo. Se piensa en el scroll del móvil, o sea, dónde colocar las noticias, la más importante que esté en el scroll del móvil para que la gente la vea rápida, ¿no? Hay cosas muy nuevas y cosas viejas. El otro día repasaba Primera Plana, la película, ¿no? Buenísimo. Decía Walter Matthau, pero ¿quién llega al segundo párrafo, no? Pues esto es un poco igual, todavía, ¿no? Ahora que han llegado, ¿no?, a la segunda línea de Twitter. Yo comparto por completo este criterio. Los medios de comunicación, el modelo de negocio industrial decimonónico de los medios de comunicación, se ha pegado un tiro en un pie y a continuación se ha pegado el tiro en el otro pie. Se ha convertido en siervo de la dictadura del SEO, del scroll infinito, y ha olvidado que al final tiene una función social y tiene una capacidad y una fortaleza que es la jerarquización, la prescripción, el criterio, la capacidad de contar con una cierta confianza en que lo que te están contando es cierto. De otra parte, como ha contado también José María, el fortísimo desprecio, en líneas generales,
de gran parte de los poderes públicos. Pero creo que a todo eso hay que añadir un tercer punto. Yo creo que no hay que obviar la responsabilidad ciudadana. Creo que vivimos también en un momento de cuñadismo extremo, en el que hay gente que es capaz de creer más lo que le ha dicho el amigo de un primo, de un tío, en un grupo de WhatsApp, que lo que diga, por ejemplo, un diario de información general en el que trabajan 50 personas intentando publicar y contrastar buenas informaciones en el día a día. En ese sentido, creo que hay que apelar también a la responsabilidad ciudadana. Yo cuando te dicen, bueno, ¿y qué hay que hacer desde el periodismo, los medios de comunicación en favor de la democracia? Pues lee más periódicos. Pues hay gente que te habla y dice, ¿y tú cómo te puedes enterar? Pues he leído el periódico. Bueno, ni que hubiera buceado en las fosas marianas en busca de información. No, lee más prensa, infórmate mejor, sé más riguroso, porque si no terminarás pareciéndote indignado 50. Y lee más periódicos, no solo ese. Escúchame, la confianza en los contenidos audiovisuales online es muy limitada, Ana Virginia, estoy viendo que vemos ahí. Sin embargo, fijaos, el barómetro dice que más del 80% de los menores de 35 años se informa fundamentalmente en Internet. Entonces, se empiezan a establecer paradojas que son interesantísimas y que además nos hacen bucear e ir relacionando muchos de los datos que se están dando en este... Pero tú dices que se informan, ¿no será que picotean? No, eso cómo se informan, es que desde cómo que se se informan- informan, ya te he hecho un pequeño avance antes, pero tú cúrratelo, que te hemos mandado el barómetro antes. Ya verás cómo es ese picoteo que tú dices. Tristán Pertíñez, que está también, es un lujo tenerlo entre el público, responsable del Centra, que ya se ha leído, le ha pegado tres movidones al barómetro, yo sé que tú ya lo tienes claro, pero sabe también cómo se pueden cotejar, cómo se pueden relacionar esos datos que sí nos están gritando al oído cosas muy, muy importantes. La brecha de edad es casi lo que nos está definiendo la transformación. Insisto una y otra vez, el barómetro también habla de capacidad económica, también habla de nivel de estudios, también, que a veces es relevante, también habla de género. Es simpático que, por ejemplo, la mayoría de... Hay una diferencia, las mujeres son más de Instagram y los hombres son más de X y de YouTube. Bueno, es un poco... Pero son pequeñas anécdotas, pero lo mollar, lo verdaderamente preocupante, es qué transformación tan profunda hace, insisto, que el 80,3% de los hogares con menores declaren que los menores utilizan Internet. O sea, que esos datos que estamos dando forman parte de lo cotidiano, de la normalización de la relación con el entorno digital, ¿no? 1 de cada 5 menores en Internet se inicia de forma autónoma. Si estamos hablando de los riesgos y de lo que de verdad hay que aprender, de que lo que de verdad hay que aprender es lo que supone interactuar en Internet, no cómo hacerlo a través de la maquinita, ¿cómo puede ser que tengamos a tantos niños iniciándose solos? Y luego hay otra cantidad importante que se inicia porque los padres les enseñan, pero si muchos no saben. La mayoría, hay una cantidad muy importante que cuando hablamos de que es la familia quienes más o menos les enseña, a veces son los abuelos. Entonces la relación... Hay una batalla de los padres con los abuelos en este sentido, ¿eh? ¿A ti te pasa? No es mi caso en concreto, pero conozco mucho, que muchas veces los padres intentan ser más, igual que con la alimentación. Quien no La conoce al abuelo, previsibilidad, ¿no? que a escondidas le da un caramelo, un trozo de chocolate al nieto, ¿no? Pues con los móviles pasa igual. Un poco, y cada vez más por temas de conciliación y demás, muchas familias tienen que dejar a los hijos con los abuelos y reconozcamos que, salvo honrosas excepciones, pues no todos están lo mismo de preparados. Antes Entonces, ibas a un restaurante y si veías que había muchos niños, decías, uff, ahí va a haber un ruido, esto no... Y ahora vas y no se escuchan. no se escuchan, están con el móvil. Yo tengo un hijo de 11 años y claro, es muy fácil darle el móvil porque ya no resista, ¿no? Y los padres nos hemos convertido también en unos luchadores por la atención de nuestros hijos. Claro. Igual que las naciones pantallas pugnan por nuestra atención, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, YouTube, los canales, Netflix, todos pugnan por nuestra atención. Nosotros los padres queremos también la atención de nuestro hijo y eso es muy difícil.
Ahora estamos desarrollando grandes habilidades como negociadores. 1 hora y después lees, 1 hora y después te duchas. Es decir, esa negociación es muy importante Tremendo. porque siempre es poco. Si tú le dices a tu hijo que deje el videojuego que está conectado con los amigos, siempre le va a parecer ya, siempre. Entonces hay que establecer reglas al principio y esas habilidades como negociador se sorprende uno a veces De todas formas, desarrollándolas. jugando con esa última idea que contaba José Ha María. dicho una cosa muy importante, siempre es poco. Siempre es Sí, poco. por supuesto. De hecho, decía, por ejemplo, ahora, empezó en Barcelona hace 2 años, pero por ejemplo aquí en Andalucía, sobre todo ahora mismo en las grandes capitales, creo que Sevilla, Málaga y no sé si alguna más, pero sí está extendiéndose por toda Andalucía. Por ejemplo, las plataformas de padres, creo que se llaman plataformas libres de móviles, ¿no? Donde los padres, por ejemplo, empiezan a suscribir el contrato social de comprometerse a retrasar en 1 año la entrega del dispositivo móvil a sus hijos. Estoy Circula en hablando los de grupos miles y de miles. WhatsApp de padres y madres. Efectivamente. Y eso responde a una inquietud que los propios padres empiezan a entender. Lo decía antes, Domi, también algo interesantísimo. Creo que le hablaba sobre la orfandad digital. Yo utilizaba también un término parecido, que es el del sarampión digital. Yo tengo una hija que tiene 25 años, ¿vale? Yo tengo una pinta de tener 40, 35, pero yo soy más mayor. Y tengo una de 25. La niña de 25 nace cayéndose las Torres Gemelas. Y hizo la primera comunión con la crisis financiera. Pero yo pensaba que es que había que regalarle alguna pantalla porque a nosotros nos dijeron que era importantísimo que tuvieran pantalla. De hecho, coincide en el tiempo con el momento en el que, por ejemplo, aquí en Andalucía, la Junta de Andalucía decide que no hay niños sin un iPad, ¿no? Pero, oye, era una buena intención de había que digitalizarlo todo, ¿no? Y con 14, 15 años, pues esos niños salen de la crisis financiera y entran en una pandemia y se ponen de puesta de largo la pandemia y cuando se hacen adultos llega la guerra de Ucrania y luego ya un señor como Donald Trump, ¿no? Pero en todo ese tiempo también han ido viviendo una socialización a través de la pantalla en la que pasaba como cuando a los padres le dicen que cuando tienes un niño nunca viene con un manual de uso, ¿no? No ha habido manual de uso. Hemos vivido un sarampión digital. Quiero ser optimista, yo creo que también tenemos que ser positivos. Si estamos, por ejemplo, hablando aquí tanto tiempo de esto es porque hay una preocupación. Si esos padres retrasan la entrega del móvil es porque hay una preocupación. Si las administraciones están, por ejemplo, debatiendo medidas sobre los móviles en los centros educativos o sobre algunos de los datos que pueden aparecer en el barómetro, que algunos de ellos pueden ser estremecedores en función de luego de eso. Oye, yo creo que también hay que pensar en positivo. Hemos vivido el sarampión, pero quizás estamos en un momento de toma de conciencia que nos pueda ayudar a tomar medidas Claro, que lo paren. porque también es muy importante no demonizar, es decir, tampoco confundamos el canal con el mensaje. Exacto. Las redes de Internet tienen un gran poder educativo, sanitario, etcétera, etcétera. No hay que demonizarlo. Y luego también los padres, los periodistas, tenemos que movernos también en saber que es el tiempo, es la época, es la era de nuestros hijos. No pueden ser unos marcianos. Hay que dosificarle los contenidos, retrasarlos, que no estén tantas horas con el móvil, pero es que esa es su era. Es que no pueden ser unos marcianos, unos luditas aislados que no caten la tecnología, ¿no? Otra cosa es que le entra por esa puerta que es el móvil, ¿no? Sí. O qué tipo de inquietudes se les despierta, porque si tú les despiertas la inquietud por los sonetos de Quevedo, eso también lo tienes en el móvil, también los puedes buscar. Sí, Quiero decir que hay que tener cuidado A de ver no si se equivocan de aislarlo Quevedo, ¿eh? y de no hacerlo. Bueno, muchas veces va todo el mundo en el metro, en el autobús con el móvil, ¿no? Y yo, por ejemplo, eso no lo demonizo, es que Ya. cada cual puede ir haciendo una cosa. Hay gente que va trabajando, mirando WhatsApp, contestando un correo, escribiéndose con el novio, consultando un informe. Es que es la vida, es Claro. que son muchas cosas distintas. Sí. Me gustaba más cuando la gente iba con el periódico impreso, pero... Sí, no, lo que pasa es que parte del reto, yo no lo quiero llamar problema, estoy contigo, y porque además yo de verdad que utilizo las tecnologías y me gustan, pero parte del reto es que con el móvil se puede hacer todo, pero no es lo mismo leer 100 años de soledad en el móvil que leerlo en el libro. Es que no es lo mismo ver El Padrino en el móvil, que lo hacen, que verlo en una pantalla. Quiero decir, hay momentos... No solo lo hacen, sino que le dan a pasar más rápido. Claro, Sí, le dan claro. a O le dan pasar en más el rápido. Unimedia. Pero a lo mejor Ya no- también, Domi, es nuestra opinión por la edad que tenemos. A lo mejor si Puede tú le ser. preguntas a un chico de 15 años... Bueno, pero Virginia, yo creo que ahí hay una completamente de acuerdo en esa apreciación, pero dos cosas.
Claro, es que nosotros tenemos más criterios, pues somos más maduros. Es decir, como pretendamos que el niño va a hacer barbaridades. Y eso hay que entenderlo. Pero luego también yo creo que aquí, yo quiero ser pragmático. Yo defiendo mucho ahora, que de hecho estoy un poco reflexionando sobre eso. Yo creo que nosotros no podemos luchar contra molinos de viento, además entendiendo que las plataformas y la nueva sociedad digital tiene muchísimos beneficios. O sea, no lo olvidemos. Es decir, extraordinarios avances en la historia de los extraordinarios. Ahora bien, creo que nosotros en nuestro día a día tenemos que jugar con dos elementos clave. Primero, como diría, nosotros somos todos aquí muy futboleros, como diría Cantatore, no tenemos que tener esa aplicación y como diría Menotti, hay que ir a la chica de espacios. Yo creo que hay que achicar el espacio del teléfono móvil. Oye, que a todos nos obligamos. Es decir, yo hoy el teléfono móvil a mí no me suena porque lo tengo en el abrigo y en silencio. Porque si no, soy capaz de mirar un momento qué hay en medio de esta charla, que está siendo entretenidísima. Bueno, entonces lo pongo en el abrigo. No, digo, que hay que obligarse, hay que achicar el espacio del móvil. Oye, hay que poner reglas, que igual resulta que no hay que comer con el móvil siempre en la mano, ¿no? Sí, mira, o ver una película. Los niños ¿no? tienen que comer jamón, José María. Efectivamente. Pero no cortándolo ellos. Exacto. Sí, sí. No cortándolo ellos. Tampoco fomentemos aficiones que estén un poco fuera de nuestro alcance. Bueno, sobre todo hablando así del periódico cuando vuelvas. Pero vamos a ver, pero es así. O sea, que no lo corten ellos, por favor. Que no sean ellos los que lo corten, que lo que estamos ahora es hablando de menores. Sé que va a decir algo importantísimo y vas a reconducir esto en condiciones porque como es imposible. Pero déjame que dé algún pequeño detalle. Hablábamos antes de desinformación. La verificación de fuentes es claramente minoritaria. Está en el barómetro. Un 12%. Un 12%. Si además te insisto en que en las redes sociales, entre los 13 y 17 años, el uso se intensifica de forma estructural, un 35% supera las 3 horas diarias, un 6,7% declara conexión permanente. Pero vamos a ver. Eso es tremendo. O sea, están sin poder ni saber y además de manera obsesiva, sin darse cuenta de que están siendo atrapados porque hay toda una tecnología ad hoc, están evidentemente con el cuchillo cortándose a la fuerza. Hay muchos adultos así también, ¿eh? ¿Mucho qué? Muchos adultos también conectados continuamente. Claro. Hablamos mucho de los jóvenes, pero también nos lo tenemos que hacer Claro, mirar. sí, pero lo que En él ese tiene sentido, hijos, ser referente es tenemos complicado. Le damos mal ejemplo utilizándolo Exactamente. nosotros. diciendo Claro, que no. pero nosotros a nosotros nadie nos tiene que salvar, pero nosotros sí tenemos que salvar a alguien. Nosotros nos podemos salvar a nuestros nosotros hijos mismos y a los también. menores. Bueno, también También. dando el ejemplo. De lo Toque que de hacemos. atención también para... Bueno, vamos a ver, por si acaso, cuando el Consejo Audiovisual organiza las jornadas anuales en el Parlamento, llama, insisto, a expertos de referencia. Es un minuto. A veces, cuando vamos por ahí contando cosas o participamos de mesas redondas o de congresos o lo que sea, a veces ponemos una pincelada de lo que nos van diciendo algunos de esos expertos. Esta que vamos a poner ahora puede ser una de ellas. Los datos de este barómetro, sobre todo cuando se refieren al móvil, dibujan un consenso claro. El acceso de los menores a Internet evidentemente ya no es problema, como he dicho, ya no hay brecha, todo el mundo tiene el mismo acceso. El reto se sitúa en cómo gestionan y cómo gestionamos, porque somos sus responsables, ese acceso a Internet, esas horas de las que hablamos en esa cantidad tan grande de menores, cómo los supervisamos, cómo los acompañamos en un uso que cada vez más temprano. Hombre, tenemos un porcentaje aquí a los 8 años que a mí me preocupa menos, la que me preocupa es la adolescencia. Un niño de 8 años ve un vídeo porno y lo normal es que se extrañe o se lo diga al padre o tenga un rechazo, sobre todo además el porno en Internet, que puede tener unos índices de radicalidad tremenda, como hemos informado además en los informes que emite el Consejo Audiovisual en su momento. Pero ese niño no tiene todavía hormonas, hablábamos del sistema mesolímbico, etcétera, la curiosidad, o esa niña, ¿no? Entonces, ni esa niña se va a ver cosificada de manera permanente en lo que refleja ese porno extremo, Se puede llevar un susto ni de muerte, ese niño, eso sí, lo que nos decían los fiscales de menores a veces, o sea, cómo los niños se ven obligados a demostrar y a veces cuando les llegan los casos entre menores de incluso agresiones sexuales muy claras, el niño dice, es que yo no iba a parar cuando me lo decía, porque claro, entonces si paro, es que no, claro, yo veo, ellos aprenden en Internet, es que hemos aprendido muchas cosas y algunas de esas cosas que nos han alertado más son estas que creo que podemos ver ahora.
¿Qué ocurre cuando está expuesto a largo tiempo el cerebro sobre la pantalla? Que al final termina produciendo una disfunción ejecutiva, es decir, produce una dificultad en la autorregulación de la conducta, la regulación emocional, en la memoria a corto plazo, en la motivación, en la planificación y organización, en la supervisión de uno mismo y en la supervisión de las tareas. 10 años es la edad media para el primer contacto de la pornografía en España. El 70% de los adolescentes lo hace por accidente. 9 de cada 10 universitarios cree que el porno es fiel a la realidad. Utilizan la pornografía como una profesora de educación afectivo-sexual, como una fuente de información fiable. Y lo que más me ha llamado la atención de todo en los últimos 2 años es los déficits de atención que me hacen consultas para ver si el niño tiene problemas de visión, porque es que es una epidemia de niños con déficit de atención. Desmerecer tu libro, que evidentemente lo tenemos como referencia. Sí, promocionalo. Claro. Sí, hombre, claro, por favor. Entonces, pero saliendo un poco del espacio de las naciones pantallas, hay un libro que tú conocerás perfectamente. Les puedo recomendar mucho, soy para eso muy pesado, pero el último que cayó entre mis manos es La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Claro, que, bueno, volvemos a lo mismo, impresiona. Aparte es muy entretenido, yo lo que no es entretenido no lo... Oye, pues ya que también le podríamos recomendar El valor de la atención de Johann Hari. Johann Hari también puede estremecedor ser, sobre eso. Sí. Porque, de todas formas, sobre esto, vamos a ver, yo también creo que hablaba antes de la chique de espacios del móvil, y creo que también tenemos que ir a primero una cierta toma de compromiso de los padres con respecto a los menores, de no querer quijotescamente luchar contra estos grandes molinos tecnológicos, pero sí se puede achicar el espacio del móvil y luego también hay que ir a la recuperación de hábitos analógicos. Yo sí creo que hay que hacerlo. Y al final, esto es lo más sencillo del mundo. Oiga, si usted tiene un niño o una niña de 12, 14 años, procure que haga deporte, por ejemplo. Si es posible que haga entrenamientos donde pueda tener el móvil en el vestuario, o que lo tenga un padre, o que lo tenga un amigo, porque yo mientras estoy 2 horas entrenando a voleibol o a fútbol o a lo que toque, ¿no? Pero también en un momento dado hay que tener libros de papel, claro. Es que la absorción cognitiva del papel es infinitamente mayor que el de una pantalla. Naturalmente que sí. Y escribir o escribir a mano. Sobre todo en el proceso de desarrollo. Hemos llegado a un punto, estamos hablando de eso, pero que tampoco quizás sea objeto de debate, pero en todo esto también tiene mucho que ver el que haya, por ejemplo, chicos o chicas ahora con 23, 25 años que terminan las carreras universitarias y que yo dudo mucho sobre su capacidad de escritura. Y lo dejo ahí. Bueno, pero es una realidad. Sí, el barómetro refleja además el papel importante que tienen los padres y que la sociedad lo demanda, ¿no? Más allá de legisladores, política, medios, etcétera, los padres pues tenemos una gran responsabilidad en regular eso y por lo menos en que convivan, los instrumentos tecnológicos convivan con otros analógicos, como dice Juan Carlos, porque también muchas veces hay un culto a la diosa tecnología que a veces, y si eres crítico con eso, puedes parecer retrógrado, pero la tecnología que debería estar a nuestro servicio para facilitarnos la vida, muchas veces nos la complica, porque la app de un banco no siempre es lo mejor, a veces es mejor ir allí, o incluso el otro día leí un artículo de un ingeniero diciendo cómo han complicado el panel de control y de mandos de los microondas, que solo tienen 3 botones esenciales, y los hay hasta con 20. Es decir, la tecnología muchas veces las lavadoras, claro, la tecnología muchas veces está recargándonos de cosas supuestamente necesarias y apps y cosas que solo podremos hacer con la tecnología cuando es muy... Oye, no sé si pensáis lo mismo, ¿no? Una cosa que sí nos salva, entre comillas, ¿no? Sobre todo las latitudes sureñas, es nuestro modo de vivir. Hay un estudio maravilloso de la Universidad de Harvard que tiene más de 75 años, porque empezó creo que en 1930 y tanto, 37, ¿no? Que sigue todavía, ¿no? Que estudia las condiciones de vida de las personas y lo que estudia es a estudiantes de Harvard y a un grupo de jóvenes de los años 30 del siglo pasado de un barrio marginal de Boston y luego ya sus hijos, nietos y bisnietos, ¿no? Pues bien, el factor determinante de la felicidad, siempre según este estudio, que ahora en su 4ª generación de mando la lleva un psicólogo muy reconocido, Robert Waldinger, es la conversación, hablar entre humanos. Pues bien, ¿qué ocurre? Que cuando estás tanto tiempo en una pantalla, a veces se te olvida hablar con los que tienes al lado. Yo cuento una anécdota que me hizo mucha gracia y pasa mucho. No, seguro que muchos lo podéis identificar. De ver a un grupo de chicos jóvenes de 18 años en una terraza, en un sitio maravilloso, al lado de un río, en un viaje,
Y recuerdo que llegaron y se fueron y no hablaron entre ellos. Cada uno estuvo con su pantalla. Bueno, a mí me llama la atención ese tipo de cosas. Yo creo que nuestras latitudes sureñas, que somos muy dados, yo creo que los bares es un buen antídoto también contra todo esto, ¿no? Oye, hablar, charlar, estar, nuestro rito de comunidad, de pertenencia, al final eso también nos blinda algo ante tanta pantalla, ¿eh? Es verdad. Es como cuando se habla de la dieta mediterránea. ¿Pero quién come ya dieta mediterránea? Sí, es verdad. Pero ese barómetro Sí, claro, es claro, una claro, radiografía. que dice, hombre, Si eso sigue por así supuesto. o si ya es así, Estamos abandonando eso. claro, es que a ver si nos estamos quedando con una especie de idea que la tenemos ahí como una especie ya de tópico y resulta que no es del todo verdad. El jamón también nos salva, aunque sea otro tópico, ¿no? También es verdad. Eso siempre es verdad. Pero córtaselo tú al niño. Totalmente. Bueno, yo creo que llegados a este punto, si os parece, podemos abrir la conversación al público presente. Tenemos micrófonos itinerando por el patio de butacas. Si alguien quiere preguntar algo a nuestros invitados o simplemente compartir una reflexión, Participar de la conversación. pues Bueno, nos levanta y la si no, mano. les preguntamos O nosotros. preguntar algún dato, ¿no? Preguntamos nosotros. Vamos, aquí tímidos no creo, ¿no? Ah, mira, ahí Ahí hay tenemos una. una valiente. A ver si le acercan el micrófono, por favor. Bueno, no pasa nada mientras llega ese micrófono. Tú habla, tú habla. Creo que nos Mira, escuchamos, tú tira ¿no? para adelante. Casi. ¿Quién eres, por favor? ¿Te importa que te lo pregunte? Marta. Asociación de Familias Nova 21. Como esto lo estamos grabando como formato de televisión, necesito que se te oiga. Entonces, te va a pasar, Vicky, el teléfono ahora mismo. Me estabas hablando de lo que es Nova 21. Cuéntanoslo, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias, ante todo, pues, por estas iniciativas, porque como asociación de familias nos ayuda mucho. Pues todos estos temas nos habláis con respecto a los padres, cómo estamos con los niños, pero yo hago una pregunta. ¿Nos planteamos alternativas? Porque la tecnología está para quedarse, pero ¿se trabajan las alternativas? ¿Puedo yo como familia decidir hacia un lado o hacia otro? ¿Puedo retrasar alegremente o me cuesta mucho trabajo como familia por cómo está todo, bueno, todo el sistema, ¿no? Como decía, con el tema de los bancos, eso ya más mayores, pero en los colegios, o cómo son las quedadas de los niños. Bueno, pues un poco si se están estudiando alternativas. Sí hemos estudiado en muchos ayuntamientos diferentes. Por ejemplo, ahora acaba de salir en la zona del País Vasco un día de familia sin móviles. Me ha parecido la pera, sin tecnología. Bueno, no sé, invito un poco a esa reflexión, a si nos podéis ayudar como entidades bueno, pues políticas o un poco a las familias, ¿no? A ese empujarnos a nosotros también un poco, pues estamos deseando, pero bueno, Yo no cuesta. sé, ahí en todo caso de contexto, Marta creo que decía. Sí, Marta, Nova 21. si hubiéramos tenido esta conversación hace 5 o 7 años, no habría una sola comunidad autónoma que todavía hubiera prohibido, por ejemplo, la utilización del móvil en los centros escolares. O no hubiéramos tenido el debate que hoy hay en otros países, como por ejemplo Suecia, donde no hay ya una sola pantalla en un centro educativo. O en Australia, donde se ha prohibido los móviles a menores de 16 años de acceso a X número de redes, no a todas, ¿Qué te quiere decir con eso? Tú has contado un ejemplo del País Vasco. Yo he contado las de las plataformas de adolescencia libre de móviles. Yo lo que noto es que cada día hay más ruido y más inquietud. Si habéis montado una asociación que, entre otras cosas, tiene esta inquietud, lo que quiero decir es que esto no es blanco y negro. Esto no es que llegue una administración y decide X. No, esto es un movimiento. Y en ese movimiento, pues quizás podéis decidir en la asociación que vamos a lograr hacer las comidas libres de móviles. O voy a poner un ejemplo, el movimiento encimera, me lo estoy inventando. ¿Qué es el movimiento encimera? Que los móviles tienen que estar en la encimera de la cocina de 4 a 8 de la tarde para que los niños... Yo siempre pongo, en mi ejemplo, yo no soy tampoco muy riguroso con mis hijos, pero afortunadamente mi mujer tiene complejo de comandante de campo de concentración. Entonces, yo recuerdo que ella tuvo una idea que me parece maravillosa, que es la de, no, los móviles en la encimera. ¿Cómo? Aparte el niño todavía no lo podía tener. Mis hijos han crecido, entre comillas, ya con móviles, pero por las tardes no lo usaban. Y de hecho, mi casa parecía que era un centro de ejercicios espirituales.
Digo, bueno, joder, pues está muy bien. Bueno, pues se terminaron acostumbrando. Yo creo que son batallas que hay que intentar conseguir. Igual, hay un filósofo que es amigo mío, que es David Cerdá, que dice que el mejor regalo que se le puede hacer a un niño es un reloj despertador. Y tú dices, ¿y eso? Dice, para que lo tenga en la mesita de noche y no tenga que tener el móvil, ya no tiene excusa. Ahora, también es verdad que hay que entender la contraparte. Los niños de 14, 15, 16 socializan después de la cena a través de sus grupos en Instagram. Es decir, quitarle tal, vale, pero quiero decirte, Marta, y no sé cómo lo veis vosotros, que cada uno, digamos, que tiene que buscar las maneras de ir achicando ese espacio. Bien los poderes públicos, pero también nosotros a título individual. ¿Quién ha llevado a Meta a los juzgados? La familia. Las familias han sido. Por eso, ¿No es otra anomalía? efectivamente, Familias, padres familia. que han aprovechado la cultura anglosajona y americana, sobre todo, de la abogacía, que busca casos interesantes que crean que les pueden reportar réditos al bufete, que no cobran de inicio, que luego... Y tratar de ganar el juicio, que si está dentro de unos parámetros del derecho anglosajón, la sentencia se convierte en jurisprudencia. El derecho latino es distinto al nuestro, ¿no? Es todo el valor de la ley. Pero esa sentencia genera jurisprudencia. Y otros juicios ya se pueden ganar sacando unas sentencias que tuvieron valor jurisprudencial como si fueran ya ley. Esa anécdota del juicio perdido, porque ellos tienen millones para pagar, no ese es el problema. Esa anécdota del juicio perdido por Meta es muy relevante. Es un avance enorme, aparte de que, bueno, se van poco a poco, la realidad se va llenando de realidades pequeñas que pueden cambiar poco a poco el marco mental, el imaginario colectivo, ¿no?, que teníamos hasta ahora. No nos engañemos, el imaginario colectivo era, Internet, insisto, es fantástico. Unos dioses buenos nos los regalan para que no tengamos intermediación de poderes fácticos ni de gente mala que nos limite. Nos dan todas esas cosas gratuitas, la libertad es plena y a partir de ahora la tecnología por fin nos ha favorecido, no sé, una vida mejor, ¿no? Esa ingenuidad raya de verdad, es para hacer un análisis muy serio y muy potente, ¿no? El pensar que todos son ángeles ahí detrás. ¿Quién había hecho Internet? ¿Solo? O sea, ¿quién estaba diseñando los productos de Internet? ¿Quiénes comunican por Internet? ¿Con qué acreditación? ¿Con qué casting que hayan superado? ¿Con qué currículum? Hay gente estupenda, pero ¿y la que no lo es? ¿Por qué comunica con ese éxito? ¿Por qué no se pone sobre aviso a la población, sobre todo a los menores, de que esas personas no están diciendo, bueno, este verano lo del callo solar, otra vez lo he vuelto a ver, que todo es mentira en las protecciones de cremas, que si retos virales, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible, insisto, que los bots existan y no pase nada? O sea, ¿cómo es posible que un tanto por ciento elevadísimo de la gente que siembra odio, que siembra desinformación o sencillamente se pone al mismo nivel que un premio Nobel que le ha dado por decir que han encontrado una molécula que puede favorecer el menor desarrollo de un tipo de cáncer determinado y decirle tú lo que eres un payaso que quiere enriquecerte y que encima esa persona no sea ni siquiera una persona? Pero ¿cómo es posible todo eso y que convivamos con todo eso con absoluta normalidad y queden conversaciones de bares, que es el peligro de los bares? No se trata por ejemplo, solo... la BBC lo ha prohibido eso, ese tipo de debate. Yo no es por ser muy pesimista, pero en esta batalla en la que estamos con algunas cuestiones que tiene Internet, es que no ha hecho más que empezar. Es que Internet es una ola que acaba de pasar en la orilla y la que viene es la inteligencia artificial, que ya te está mojando también los pies. Y esa es, para lo bueno y para lo malo, peor todavía. Y esa va a una velocidad total. Y nos va a condicionar la vida, las profesiones, los estudios, El todo. 67% de la población andaluza, dice el barómetro, que nos ha sorprendido bastante porque el crecimiento en un año, o sea, todo está creciendo a una velocidad, pero ahora, opina como tú. Ahora está utilizando mucha gente la inteligencia artificial como utilizábamos hace años Google o los buscadores, pero es que la herramienta tiene mucho más y va a mucho más también, ¿no? O sea, la estamos utilizando como un Internet más moderno,
pero es mucho más, la inteligencia artificial es mucho más que eso, ¿no? Yo de todas maneras se me ocurre que la familia lo que podemos hacer como pequeños resquicios, que va mucho con la juventud, es venderles que de vez en cuando no tener tecnología es subversivo y es revoltoso y es revolucionario y es ir contracorriente y fomentarle ese espíritu un poco de que estar todo el día conectado pues tampoco es tan... Sabiendo que socializan, porque muchas veces nuestros hijos están jugando a un videojuego pero hay varios conectados y entre ellos están hablando y mientras mantienen conversación, ¿no? Oye, en eso la hay de una nuestro cosa patio, totalmente. pero es distinto, ¿no? José María, sobre eso, y un poco también en lo que tú contabas, Marta, y va en esta misma línea discursiva, pero me parece interesante, ¿no? Cuando hablamos de todo eso, y dice, bueno, ¿y qué más se puede hacer? Bueno, yo sí creo que, por ejemplo, los padres tenemos ese reto de trasladar a los chicos que también hay algo que es importantísimo, que es el desarrollo de tus habilidades críticas en un mundo como el que viene. Es decir, si tú quieres ser mejor en un entorno disruptivo con un cambio de paradigma como el de la inteligencia artificial, desarrolla tus habilidades críticas, porque vas a ser mejor. Porque si no, te aquejará el síndrome de la vagancia artificial y querrás externalizar tu capacidad crítica y tu capacidad de pensamiento. Llegará un día en que tú no tendrás ningún tipo de habilidad crítica y serás, por tanto, muy poco ciudadano y sí un consumidor compulsivo y sin criterio. Y como uno no quiere que su hijo sea un consumidor compulsivo y sin criterio, tiene que animarle a leer, a escribir a mano, a estar más informado, a ser un ciudadano. Es que se nos olvida una cosa, todo eso es recuperar la condición de ciudadano. Yo no quiero ser ningún siervo de una gleba digital. Yo quiero ser un ciudadano y que mis hijos sean ciudadanos. Y para eso tengo que darle herramientas. Y ahí es verdad que es muy difícil. Pero bueno, que hay que intentarlo. Que es que hay que intentarlo. El problema, Juan Carlos, es que si tú se lo dices a tu hijo, o sea, el padre se lo dice al hijo, ya pierde validez. Lo suyo es que se lo diga a un amigo, ¿verdad? Sí, claro. Es lo suyo. Ese era un poco el llamamiento bueno, que cada uno, que lo habéis dicho, cada uno en su pequeño nicho tiene que aportar. O sea, eso es... Y no, bueno, como familias pues necesitamos esa ayuda. O sea, Hasta los es 13 así, o los porque- 14 que todavía te admiran, hay que aprovechar. Luego ya es más complicado. ¿Hay más preguntas en el auditorio? Van Sí, pasando. doctor. Doctor Ortiz Tardío. ¿Nos dices tu Eminente- nombre? perdón. Sí. Buenas tardes, soy Noemi Morejón, soy vicedecana de la Facultad de Comunicación y Artes de Loyola y independientemente de la faceta de gestión, mi especialidad es que soy profesora e investigadora en desinformación y en concreto en redes sociales y sobre todo enfocada a los jóvenes. Entonces, lo que estamos hablando, me estoy dando cuenta, bueno, que el pensamiento crítico es algo que se trabaja en un gimnasio epistémico, o sea, es algo que se entrena, que requiere un esfuerzo y estamos dispuestos, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Estamos dispuestos realmente como sociedad a hacer ese esfuerzo? Esto es un punto de vista bastante pesimista, ¿no? Pero en la realidad es lo que nos encontramos. Vamos aceleradísimos, no tenemos tiempo, realmente tenemos tiempo para verificar información constantemente porque esto cansa. Entonces, decimos, la verificación es fundamental, es una labor intrínseca a la labor periodística y todos los periodistas que están en funcionamiento lo han ejercido con naturalidad. A día de hoy eso es un plus, porque ahora verificar información se ha convertido en un género periodístico en sí. Sí, sí. Ya. El cual hemos depositado toda nuestra confianza, el fact-checking va a funcionar y nos va a salvar. Bueno, se ha demostrado que el fact-checking no está teniendo, o sea, hace una labor maravillosa, pero no está teniendo una difusión ni una viralidad suficiente en la red para contrarrestar. ¿Qué? Perdón. Fact-checking. La verificación, la de verificación. contenidos. Se ha demostrado que no tiene una efectividad en la red porque no puede solapar a la viralidad que tiene la propia desinformación. O sea, es imposible cogerle, ¿no? Adelantarle, ¿no? Podríamos decir. Entonces, eso tampoco lo tenemos. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Cómo consumen información y cómo pueden acceder a información de calidad? Ellos la consumen en redes sociales, eso está clarísimo. O sea, yo lo veo en las aulas todos los días. El problema es que ahora la verifican, y yo intento verificarla, por lo menos los que se dedican a nuestro gremio, ¿no? a la comunicación, a la publicidad, al periodismo, la verifican a través de la inteligencia artificial. Entonces aquí se suma ya otro condicionante y otro problema. Y es que todos los fenómenos de injerencia internacional, todas esas granjas de bots que ya se han quedado obsoletas, ahora entran a través de la inteligencia artificial. Hay operaciones programadas para, permitirme la expresión, petar las inteligencias artificiales de desinformación a través de, con propósitos comerciales, como puede ser China, o de desestabilización política, como puede ser Rusia. ¿Qué podemos hacer entonces como ciudadanos y cómo pueden hacer nuestros jóvenes para intentar consumir información de calidad? O sea, es un sobreesfuerzo. Pero mira, Noemí, yo creo que en eso, el otro día leía en el diario El Mundo, creo que era, el ejemplo de un instituto de Castilla y León, no recuerdo si de Segovia, Lucía de Medrano que se llamaba,
donde hace una cosa que es subversiva, que es cumplir con la legalidad, que es que los niños tienen que leer 1 hora al día. Es que resulta que casi nadie lo termina haciendo. Entonces, ahí les obligan a leer 1 hora al día, ¿vale? Y hacer un comentario de texto. Por cierto, yo leería comentario de texto hasta los de 30 años, el ritmo que lleva. Pero bueno, oye, tienen que hacer un comentario de texto y lectura 1 hora diaria. Resulta que la comprensión lectora y la capacidad crítica de los alumnos de ese instituto está muy por encima de la media de la comunidad autónoma. Hay lista de espera en el centro educativo de padres que quieren meter a los niños porque saben que ahí se van a leer 1 hora al día. Hoy leer 1 hora al día es un acto de subversión que te convierte en élite. Y no es una exageración, te convierte en la élite. Que vamos a una sociedad donde una pequeña élite bien informada accede a contenidos de calidad y una gran masa acrítica consume basura. Pues puede ser, no voy ahora a negar la realidad, pero que tenemos que buscar estar en el lado de la lectura crítica, clarísimamente. Hoy en día la lectura es como, ¿qué te digo yo? Como una especie de rebelde distópico de una película de Netflix. De hecho, digo siempre en broma que esto va de una lectura mínima viable. Si tú todos los días lees un artículo, no digo nosotros, bueno, digamos, con ya más edad, más avanzada y que podemos tener un cierto nivel de consumo, pero si un chico o una chica lee uno solo, un artículo y en papel al día, uno solo, es completamente distinto a los que tiene a su alrededor y tiene muchas más ventajas también profesionales. Oye, porque también hay que decirlo, ¿eh? Esto es, ¿tú quieres estar en el ámbito de los mejores profesionales o quieres participar de esa gleba digital? Pues yo no quiero ser un esclavo, ni lo quiero para mis hijos ni para mi entorno. Y creo que en eso, lo que sí es verdad que creo, cada vez veo más propuestas, más movimientos, porque lo que no podemos, Noemí, es luchar contra estos grandes molinos. Es que yo no soy capaz de luchar contra la desinformación. Claro, es lento. El proceso es lento, pero que el esfuerzo también yo creo que tiene que partir de las instituciones, Sí, sobre claro. todo también de los sectores educativos, porque creo que es importante que se creen asignaturas desde que son pequeñitos de alfabetización mediática y digital, que se den de manera específica, porque que el Perdóname, pensamiento pero es que yo crítico sea soy muy poco transversal. dado al exceso de leyes. Sí, podemos hacer 3.000 leyes más, pero vamos, con que cumplan las que hay sería espectacular. Bueno, yo creo, si me permites, Ana Virginia, si me permitís, yo creo, estamos ya aproximadamente en las 9 de la noche, se trataba de conectar el barómetro y su importancia con la realidad que refleja fundamentalmente, como decía al inicio, en un tema que nos preocupa y para el que nos obliga la ley, que es la protección de los menores. Me mira Isa Cabrera, la directora junto de Canal Sur, así. De pasarle, por tienen que favor, pasar el el micro, micrófono, sí. Noemí, si eres tan amable. Mira la profesional de la tele sin el micro. No, pero Isa Cabreras, sí, déjame Sí, un un segundo. El doctor segundito. Ortiz Tardío que había pedido la palabra y te lo pasamos y cerramos, si te parece, Ana Virginia. Nos vamos quedando sin tiempo, pero por supuesto, haga, doctor, adelante, haga su adelante. pregunta. Sí. Bueno, yo querría conocer la opinión de ustedes sobre una noticia que fue muy impactante a nivel nacional y que procedía de Málaga hace dos meses, ¿no? Con el ingreso de 4 niños de 12 años, de 10 a 12 años, ingresados en cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil de Málaga por el reto del paracetamol, ¿no? Entonces, esto tuvo una difusión nacional, es decir, vino como una nota de prensa que tuvo una repercusión en toda la prensa nacional, indudablemente, y en las televisiones, ¿no? Pero ahí ha quedado todo. De tal manera que yo he hecho un seguimiento, seguramente no habré conseguido exactamente, pero me ha dado la impresión de que ha habido un silencio total y entonces yo me atreví realmente a hacer un artículo de 5 páginas, me lo publicaron en periódicos, sobre el tema de los fármacos que están siendo utilizados en las redes como retos. Y no es solo el paracetamol, ¿no? Es decir, que puede encontrarse actualmente un reto en las redes que consiste en que en el lenguaje propio de los chicos, adolescentes, de utilizar el medicamento más fuerte que tengan en casa. Eso pues tuvo una traducción en Valencia de una chica que ingresó también de estas edades, de 12 años, en cuidados intensivos, pues ingiriendo
todo el frasco de carbamazepina de la madre que era epiléptica, ¿no? Sí. Y entonces tuvo 5 o 6 días. Los retos virales, es decir, que la pornografía extrema, las apuestas online. Sí. Quiero decir, hay muchos riesgos que se han convertido ya en literatura médica o incluso en decesos de menores. Efectivamente. Y forma parte de todo esto que estamos hablando. Sí. Lo digo porque es un ejemplo más de parte de lo que estamos poniendo en evidencia. 5 horas al día delante de una pantalla conectada solo puede generar, en parte, ese tipo de visitas recurrentes y para participar de esas tribus de actitudes como esas, ¿no? Porque son, insisto, menores y se cortan con el cuchillo jamonero. Se lo pasamos, si es tan amable, el micro, mientras tú le dices algo al doctor. Sí. Páseselo, por favor. Yo creo así a bote pronto, y no estoy muy seguro de que sea así, pero me parece también que quizás los medios en esto de esos retos tengamos la responsabilidad, si no de ocultarlo, sí de evitar un efecto ejemplo, ¿no? Un efecto de contagio y que eso se pueda imitar. El debate es muy viejo y el debate se produjo también al respecto de, por ejemplo, la violencia de género. Había gente que opinaba que informar de eso en determinados términos podría producir incluso un efecto imitación. Es raro, pero parece que podría ocurrir. Finalmente se decidió, yo lo veo bien, que de esos casos hay que informar porque además se previenen y hay que educar, los medios tenemos también que educar sobre esos comportamientos y sobre otros muchos fenómenos también, sobre el suicidio. Ahora se informa de los suicidios, antes no. Antes cualquier periodista sabía, era uno de los mandamientos sagrados, suicidio, entonces no. No había ningún tipo de debate sobre eso. Ahora sí se informa sobre los suicidios, se hacen estudios y en los medios aparecen las estadísticas de suicidas, los métodos, el porqué, las causas, y se habla más abiertamente de eso, ¿no? Bueno, no sé. Está pasando algo que tampoco pasaba nunca y por fin está pasando. La serie Vulnerables, una miniserie de 3 capítulos, por decir lo que se emitió ayer, me parece que es la 6ª o algo así, trata, bueno, siempre hay que tener mucho cuidado con cómo es el medio, cómo es el formato que se ha hecho y tal, pero trata precisamente estos temas en parte de lo que usted dice, doctor. Quiero decir, esto está cada vez más llegando a la sociedad. Yo sí soy optimista. Lo que ha ocurrido, que ya ha hecho daño, ha ocurrido. Pero en parte por eso parece ser que se ha ido reaccionando. Y han pasado años, ¿eh? Es que esto parece que se está descubriendo ahora, pero llevamos muchos años ante ese Deus ex machina que estaba ya haciendo su trabajo, beneficiando, por ejemplo, a chavales que tampoco habían hecho nada en su vida y son millonarios de verdad y viven en Andorra y dicen que no pagan. Es que se han dado muchas anomalías que son sorprendentes, ¿no? Isa, por favor, sí, perdóname. Es que parece que me estabas leyendo la mente, porque yo es que contextualizo todo y lo entiendo muy bien porque estamos en este punto. Me gustaría saber qué vamos a hacer a partir de ahora. Estamos en este punto porque Internet nos llega a nosotros con 20 años en una generación educada para aprender, en la obligación de sacar la carrera. A nosotros nos han educado a nuestros padres en la obligación del interés por conocer. Y ahí, en esa educación, llega Internet. Y no somos capaces nada más que ver de cosas buenas, nosotros y nuestros padres. Y ahí hemos crecido, pero esto pasa como con el tabaco, que al final se puso la gente seria con los primeros síntomas del tabaco de cáncer de pulmón. Pues yo el otro día viví una cosa muy curiosa, que por eso digo que soy muy optimista, y es que siento comunicaros que no somos la generación que vamos a salvar el mundo. La van a salvar la generación que viene después. Porque yo viví el otro día una cosa muy curiosa, que fue el hijo de una amiga mía que tiene 30 años y poco, que es un crack en Derecho, se ha especializado en Derecho de Internet, en este Derecho de la red. Son los primeros afectados, son los primeros cánceres de pulmón de Internet, y esos son los que van a salvar los que vienen detrás. Van mucho más por delante que nosotros, están más formados, son víctimas de nuestro desconocimiento. En este caso, los padres y los hijos hemos caído en la misma trampa. Esto es un tsunami, nos ha ahogado, pero ahora hay una gente que ha sobrevivido, que está muy preparada, y este chico se puso a hablar con el sobrino de otro que tenía 29 y acababa de entrar de docente en un colegio. La conversación entre los dos fue espectacular. Ellos van a regular, ellos van a evitar nuevas víctimas, ellos son las víctimas primeras, porque nosotros nos ha pillado con otra madurez. Entonces nosotros estamos aquí de nuestra generación, nos creemos Superman. ¿Qué hacemos con nuestro hijo? Con nuestro hijo
van a estar una generación, entiendo, que tendrá 35 porque Internet lleva mucho tiempo y que sabe, por eso están ahora las primeras sentencias, por eso están en las primeras guerras, porque hay una generación que sabe lo que sabe lo que se ha perdido, que sabe, y esa es responsable. Entonces, nosotros hagamos lo que podamos desde la familia, es dosificar. Yo creo que la historia es dosificar. Es que la patata frita no es mala y si te tomas todos los días 20 platos, pues oiga usted, es dosificar las horas y los contenidos y seleccionar los contenidos. Pero hay una generación ahí que me hace estar muy optimista, que es la generación formada, la generación que ha nacido con Internet, que ha sido nativa y que ya tienen sus carreras, que son gente profesional y que van a regular todo lo que no hemos sabido regular antes porque tampoco era el momento de regularlo, era el momento de vivir una transformación que nos ha traído hasta aquí y ahora hay que dosificar, ha pasado en la historia en todo, con el tabaco, con todo. Entonces yo soy bastante optimista y pensemos en esa generación que nos ha nombrado aquí y no somos nosotros la generación porque no estamos preparados, porque nos ha pasado que nos hemos formado a la misma vez que una generación anterior mucho más rápida mentalmente y cuando nosotros hemos llegado a un punto que pensamos que hay un problema, ya tenemos unos afectados que han llegado al problema mucho antes, que es la generación más joven que ha ido a mucha más velocidad. Y esa es la que yo creo que es fundamental ahora. Nos vamos a quedar con ese optimismo, ¿no? Casi, Sí, sin déjame tiempo que le diga, Marta, para mucho más. Que nuestra web es muy intuitiva, consejoaudiovisualdeandalucía.es. ¿Vale? Entonces está a vuestra disposición, teneros cerca me parece estupendo. Y déjame, por supuesto, que agradezca a Isa Cabrera que esté aquí, como no, al director general de la RTVA, Juan de Mellado, también padre, aunque ya son mayorcillas y ya tal. Tengo que agradecer a mis compañeros del Consejo, al consejero Matías Rizquez, al consejero Álvaro Ibarra, a la consejera Pilar Jimeno. Tengo que agradecer a Rafael Porras, presidente del Consejo de Administración de la RTVA. Gracias, Rafa, por estar aquí, por acompañarnos. Ya hablaremos de todo esto entre todos. A Tristán ya lo he nombrado. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Se siente uno muy arropado teniéndoos cerca siempre. Y Carlos, muchísimas gracias. Es muy potente tenerte entre nosotros. O sea, que hayas venido desde Barcelona, ya sabes que el afecto y el respeto y la admiración profesional es mutua, tanto como haber asumido la responsabilidad de los reguladores en la Unión Europea y como consejero de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia y absolutamente a todos. Hay compañeros también del Consejo y a otras personas aquí, a todos. Agradecemos al auditorio presente también por esas aportaciones de última hora, cómo no, a nuestros invitados. Ha sido muy interesante, nos hemos quedado con muchísimas ganas de más, pero bueno, lo bonito de esto también es lanzar todas estas reflexiones y que cada cual las abrace y profundice y siga, pues una vez que acabe este acto, reflexionando sobre ellas, que es otro de los retos que se marca el Consejo Audiovisual con cada acto que convoca. No me olvido de todos los que nos han seguido al otro lado de la pantalla vía streaming, al equipo de Caixa Forum Sevilla por hacer realidad este acto. Sin tiempo para más, solo despedirnos y agradecerles, como siempre, su compañía. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Hacemos la fotito de familia? Nos tomamos un aperitivo aquí, si queréis, quienes queráis. En la terraza, en la terraza. ¿Eh? Exactamente. ¿Hacemos foto o qué?